Listo, profe. Podemos comenzar. Bueno, buenas tardes a todos, primero que todo. Entonces, bueno, presentaré a mi equipo de trabajo y posteriormente mi compañero Javier dará una breve descripción de lo que vamos a tratar en este webinar. Bueno, inicialmente darles la bienvenida a cada uno de ustedes por asistir a ese proyecto que tenemos como iniciativa de la Universidad Uniminuto de Dios en la materia de cátedra Uniminuto para la responsabilidad social. En ese tema estamos tratando del adulto mayor acerca de la educación que tiene él pues en esta etapa y al acercamiento también mismo en las tecnologías de las TIC. Buenas noches para todas las personas que nos acompañan. Gracias por su compañía, muy amables. Y vamos a hablar en esta webinar con Marta Liliana Papayo Guzmán. Ella es docente de la Universidad Javeriana en posgrado. Nos va a acompañar. También trabaja con el Instituto Nacional de Cancerología. Es muy cercana al trabajo con el adulto mayor. ¿Por qué razón? Pues porque en su experiencia laboral pues ha tenido que acompañar. La intención nuestra hoy es tratar de enfocarnos un poco en la manera en que el adulto mayor debe de enfrentar los nuevos retos. ¿A qué me refiero con nuevos retos? Me refiero a esa parte donde el adulto mayor tiene que ser parte integral de un sistema como el sistema de salud y en el caso del Instituto Nacional de Cancerología, con todo lo que tenga que ver con sus citas médicas, con su programación de exámenes, con su programación de citas para quimioterapia, por ejemplo. Todo el proceso que él debe llevar, cómo ha ido cambiando, cómo inicialmente ellos se acercaban al Instituto Nacional de Cancerología a solicitar sus citas y ahora no lo pueden hacer de la misma manera a la que estaban acostumbrados, sino cambian y lo hacen a través de un computador, de su teléfono celular, pero todo eso guiado por las personas más jóvenes, por sus hijos o nietos, y en algunas ocasiones no les dan la oportunidad a ellos para entender cómo se hace. Entonces, de esta manera, les presento a Marta Liliana Papayo Guzmán, ya les di enfermera oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología, docente de posgrado en la Universidad Javeriana. Marta, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Eh, noches. la invitación Buenas mía noches. es hoy hacer una reflexión. Les voy a plantear una situación muy sencilla y cotidiana eh, para que nos lleve a una reflexión sobre el derecho a la educación que tiene el adulto mayor. Permítanme, les comparto pantalla. Está aquí. aquí. Es así. Bueno, derecho a la educación del adulto mayor. La verdad es que más que un derecho, pues es una necesidad. Para ilustrarlos, voy a ponerles el ejemplo del adulto mayor y sus dificultades frente al sistema de salud colombiano. Normalmente pensamos que enseñarle o darle la oportunidad al adulto mayor de tener acceso a las nuevas tecnologías, como es un computador, un celular, una cámara fotográfica desde su celular, es con intención de recreación, de que pueda acercarse con su familia que está lejos, de que pueda enviar un mensaje, pueda recibir mensajes, tomarse fotos, ver fotos de sus nietos. Lo asociamos generalmente a eso, pero no es el único campo ni el único ámbito en el que el adulto mayor quisiera tener acceso a las nuevas tecnologías. Para ilustrar algo, por ejemplo, en nuestro país, la ruta de atención del cáncer es una ruta bastante compleja. Habitualmente, como lo mencionaba Javier, pues uno todas las vuelticas las hacía yendo de clínica en clínica, de oficina en oficina e iba pidiendo sus citas. Pero en la actualidad esto no sucede. En la actualidad, y más a raíz de la reciente pandemia, que trataron de minimizar el contacto
y la salida de la gente a hacer sus vueltas, entonces ha tocado que virtualicemos más todo este proceso. Normalmente un paciente diagnosticado, para ser diagnosticado y tratado con cáncer, lleva en nuestro país en promedio de 8 a 12 meses. Normalmente inicia cuando el paciente detecta algún signo o síntoma y pide una cita con médico general. Eso se le puede demorar alrededor de 8 días en cualquier EPS. Este médico general valora unos exámenes. Este médico general solicita exámenes, ¿cierto? El paciente le comenta qué tiene, qué siente, qué se nota, pide unos exámenes, eso se demora alrededor de unos 15 días nuevamente. Con estos exámenes el médico general lo valora nuevamente. Ante la sospecha de cáncer, remite a este paciente al especialista. Esta remisión al especialista en cualquiera de nuestras EPS puede demorar alrededor de 2 meses. Luego, cuando el especialista ve al paciente y considera que puede haber una sospecha de cáncer, le ordena una biopsia. Para realizar esta biopsia, el paciente necesita una cita y autorizaciones para esas citas. Eso lleva alrededor de 2 meses. Luego, si esta biopsia llega a salir positiva, que quiere decir que el paciente tiene cáncer, el especialista solicita exámenes más específicos, tendientes a definir cuál puede ser el tratamiento, el pronóstico, qué tan avanzado está su cáncer. Entonces, entre esa cita y las autorizaciones puede más o menos demorarse nuevamente 2 meses. Con los resultados de todos los exámenes específicos, el médico, junto con otros especialistas, discute y decide el tratamiento del paciente. Esta puede ser cirugía, quimioterapia, radioterapia o la combinación de estos. Cuando el paciente por fin llega a la realización de su cirugía, al inicio de una quimioterapia o al inicio de una radioterapia, contando con citas y autorizaciones, ha pasado otros 2 a 3 meses. Esto, si sumamos, más o menos da entre 8 y 10 meses. Entonces, súmenle a esto, o sea, esto es todo un paseo que tiene que dar el paciente, ¿cierto? Y debe normalmente contar con la compañía de alguien para hacer esas vueltas. Hoy en día muchas de esas vueltas, el sistema ha pretendido, la intención real ha sido facilitar y agilizar. Para esto nos ha llevado al mundo virtual. Entonces ya normalmente esas citas, lo más sencillo a lo que puede verse enfrentado, hoy en día el cáncer en el adulto mayor ha aumentado porque la expectativa de vida ha aumentado y los tratamientos para el cáncer han hecho que el paciente sobreviva más tiempo, por lo que encontramos más adultos mayores con cáncer hoy en día. Entonces, si todo este proceso lo tiene que vivir un adulto mayor, lo más sencillo a lo que él va a enfrentarse es a un call center, ¿cierto? En donde le dicen si desea pedir cita marque 1, si desea cancelar cita marque 2, si desea reprogramar su cita marque 3. Muchos adultos mayores, su agudeza auditiva y visual ha disminuido y no es tan fácil captar esa serie de órdenes que nos da una máquina. Por ende, la máquina ni le repite. Entonces creo que muchos de ustedes están familiarizados con esa situación. El adulto mayor termina colgando la llamada porque no supo por dónde seguir o no alcanzó a entender el tercer paso o marcó mal y ese no era lo que necesitaba. Eso es lo más sencillo de la tecnología, entre comillas, a lo que el paciente se enfrenta y el adulto mayor. De ahí partamos con que cuando le dan una orden le dicen que ingrese a la página de la EPS para solicitar la cita. Normal a cualquiera de nosotros, incluso a gente más joven, le cuesta trabajo navegar por la página de las EPS y poder llegar a donde realmente quiere llegar, que es solicitar la cita o solicitar un examen o solicitar una autorización. Esas autorizaciones, esas solicitudes deben escanearse, subirse a la página, enviarse un correo, enviar un WhatsApp. Todo eso requiere de un celular inteligente, de un computador y además pues de las habilidades para manejarlos. Entonces lleven ustedes a contexto todo eso a un adulto mayor. Realmente es mucha la dificultad y yo la situación que les planteo acá a ustedes es
un caso de pronto más extremo, que es un paciente diagnosticado con cáncer. Pónganse a pensar ustedes, hoy en día la mayoría de adultos mayores tienen algunas comorbilidades, hipertensión, diabetes, EPOC, que son patologías que requieren un seguimiento y unas citas periódicas, unos medicamentos crónicos que ya quedan de por vida con el paciente, y todas estas vueltas de autorizaciones, de subir las autorizaciones, descargarlas de la página o mandar un correo, hacer una llamada, lo tiene que estar haciendo el paciente al menos cada 3 meses, que es cuando les dan sus controles. Y creo yo que en nuestro medio, y cada uno de ustedes pensará en los adultos mayores que tiene a su alrededor, cuántos tienen hipertensión o diabetes o alguna patología que requiere esa cronicidad de sus citas y ir a reclamar sus medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es solamente para llevarlos a reflexionar de la necesidad que tienen nuestros adultos mayores de no, cuando lleguen a los 80 o 90 años, enseñarles, no, debemos irles enseñando, porque quizás de pronto los que ya nos estamos acercando a empezar a una edad adulta mayor, pues hemos venido últimamente manejando la tecnología, de pronto se nos va a dificultar un poco menos. Pero ya ante la que es hoy en día adulto mayor, pues tiene algunas dificultades al respecto. Entonces es de reflexionar el cariño, la paciencia, la disposición que debemos entender para enseñarle y explicarle a nuestros adultos mayores cómo pueden acceder, porque no siempre van a contar con nosotros o con un nieto, con un sobrino, con un hijo que le haga todas sus vueltas y que pueda ingresar por él a la página y hacer las llamadas y hacer todo su trasegar en el sistema de salud que tenemos en nuestro país, pues que más o menos a grandes rasgos aplica igual casi que para cualquier patología. Entonces, realmente la invitación es pues a reflexionar, a apoyar a nuestros adultos mayores y tener la conciencia de que más que un derecho a que los eduquemos y los capacitemos en la tecnología, pues es una necesidad real. La vejez no llega en el momento en que uno deja de aprender. La vejez llega en el momento en que uno deja de aprender, tenga 20 u 80 años. Henry Ford. Gracias, Marta. Poniendo en contexto todo lo que nos acabas de decir, ¿es posible pensar que es más beneficio o más problema para el adulto mayor esa facilidad que nos acabas de mostrar a través de los medios tecnológicos? O sea, tratamos o pensamos las personas que estamos involucradas de alguna manera con las tecnologías que supuestamente es más fácil, pero según la experiencia que tú tienes y la experiencia que muestras en estos trabajos, ¿ha sido más fácil o más difícil ese acceso del adulto mayor a esas tecnologías? Realmente es más difícil. Por ejemplo, hasta antes de la pandemia, al paciente que iba a empezar quimioterapia, y sobre todo si era adulto mayor, se citaba con su familia para darle toda una educación. Hoy en día lo que se hace es enviarle al celular un enlace para que vea un video. Entonces, uno, pues la dificultad de si no tiene un teléfono donde lo pueda ver, un computador, etcétera. Y dos, ¿a quién le pregunta el paciente? Si es un video lo que está viendo. ¿Quién le va a aclarar sus dudas? ¿Cierto? ¿Quién le va a dar una explicación? ¿Quién le va a de pronto aclarar muchos mitos y creencias que hay alrededor del cáncer y la quimioterapia, por ejemplo? Entonces, para el adulto mayor, yo pienso que hoy en día ha sido una dificultad, ya que no lo hemos ido preparando para llegar a este medio. Sencillamente los estamos enfrentando hoy en día y no siempre tienen el acompañamiento de alguien que los pueda orientar e ilustrar al respecto. Gracias. Señora Marta, una pregunta. Sí, señor. ¿Cómo se podría hacer o generar esa preparación hacia el adulto mayor pues en ese contorno, ya que se lo mencionaba anteriormente? Pues la verdad yo pienso que la gran labor es desde la familia, es desde el hogar, porque pues de todas maneras de aquí a que podamos
pues hayan centros que puedan educar al respecto a nuestros adultos mayores, pues no estamos tan cerca, pienso yo. Entonces creo que la labor debe partir de nosotros, en este momento con nuestros padres, que nuestros hijos aprendan de eso también para que empiecen a educar, lo que decía yo, pues de pronto muy seguramente los que ya vamos camino hacia esa adultez mayor, pues ya tenemos una preparación diferente a los que ya son adultos mayores hoy en día. Y los que vienen detrás de nosotros, pues será mucho más fácil para ellos, ¿cierto? Pero a nuestro adulto actual, pienso yo que es en el seno de la familia, donde podemos educarlos y apoyarlos. ¿No reconoces algún tipo de acción que se esté haciendo en el Instituto Nacional de Cancerología para tratar de orientar a las personas de una manera diferente a la que nos está indicando? ¿O simplemente se hizo ya de esa manera? Un video y se acabó. Pues realmente, por ejemplo, eso fue por motivos de pandemia, ¿no? Que ya no podían citarse a los pacientes, ya no podían hacerse esas reuniones grupales, los pacientes tenían restringida la entrada al instituto para motivos diferentes a sus citas o ya ingresar a tratamientos. Yo aspiraría a que una vez de pronto la pandemia ceda, eh, podamos retomar el contacto, porque otra cosa grave en la tecnología es la deshumanización. Y si hay algo que estos pacientes necesitan y sus familias, es humanidad, es la caridad, es la comprensión, es el acercamiento de alguien que les brinde una palabra y una explicación afectuosa. Y realmente las tecnologías tienden a deshumanizar la salud. El trato con el paciente tiende a deshumanizarlo. Entonces, yo aspiraría y aspiramos en el instituto a que sea temporal y podamos volver a tener ese contacto más estrecho y más directo con el paciente y su familia. Pero en dado caso que un adulto mayor, pues vemos que la situación es un poco discriminatoria en ese lado, que están retribuidos y marginados en centros de ayuda, ¿cómo también podemos generar esa conciencia y generar ese acercamiento hacia este tipo de tratamientos? Pues la verdad, pienso yo que sí distamos todavía de que eso llegue a ser como una realidad que podamos eh, facilitar, ¿no? A esa clase, al paciente adulto mayor, que podamos facilitarle las condiciones para que acceda. Es que no tenemos ni siquiera necesidad de irnos al cáncer. Lo que les comentaba, les cuestionaba sobre el paciente que es hipertenso, debe ir a sus citas, debe tomarse sus exámenes periódicos, ir a reclamar sus medicamentos. Yo creo que casi en todas nuestras casas bregamos, entre comillas, porque no es una briega, pero sí tenemos que estar pendientes de quién recoge los medicamentos, quién pide la autorización, quién solicita. Esa parte yo pienso que no estamos tan cerca de poderle dar una solución cálida y humana, como les decía, porque pues cuando a ti te citan o cuando citan a la señora para que vaya a recoger sus medicamentos, no piensan si tiene la posibilidad, si tiene quien la lleve, si tiene la plata para el transporte, si vive cerca, si vive lejos, si es solita, si viene del campo, si viene de la vereda. Eso jamás se contempla. Entonces, pienso yo que nuestro sistema de salud debería empezar por facilitar eso, de acuerdo a donde vive nuestro adulto mayor, y ser nosotros los que nos acerquemos al adulto mayor y no tenga que ser el adulto mayor el que se acerque a las IPS a solicitar la ayuda. Buenas noches, señora Marta. Mi nombre es Jorge Maldonado, también del grupo de Javier y de Carlos. También quisiera, de pronto, si el gobierno pudiera priorizar las citas con las personas que están con estas urgencias, sería bueno que también pues ellos se les hiciera fácil la toma de citas de manera virtual, ¿no? Que es el contexto de lo que estamos tratando. El gobierno debe pues, ponerse la manito en el corazón para eso, ¿no? Creería yo. Entonces no sé qué tu merced piense con respecto a esto.
Bueno, yo no sé si ustedes también han tenido la experiencia de vivir con algún familiar ahora en esta época de pandemia, las citas virtuales, eh, telefónicas y virtuales, pues realmente cosas, ¿cierto? Cómo se conecta el adulto mayor a su cita, que coordine, que tenga los laboratorios en la mano para leérselos al doctor, que se acuerde de todos sus medicamentos que toma, se acuerde de cómo ha evolucionado desde la última vez que lo vio. Realmente es bastante complejo. De pronto sí, la pandemia nos puso de frente con una realidad que la veíamos todavía lejos. Entonces quizás a raíz de este año que llevamos, eh, podamos fortalecer esa parte, ¿cierto? Y facilitarle a los pacientes, así como de pronto ha tratado de facilitársele la educación, por ejemplo, a los niños escolares con la virtualidad, podamos favorecer al paciente que es adulto mayor, que le cuesta trabajo desplazarse, que es lejos de donde vive, porque pues no contamos tampoco en nuestro país con la situación de que tu centro de salud sea lo más cercano a tu casa, no es una realidad. Entonces, en la medida en que podamos mejorar la tecnología, pero sin perder, yo repito nuevamente, sin perder la humanización, porque si ya se había venido perdiendo en las citas presenciales, yo creo que muchos también lo hemos vivido sin necesidad de ser adulto mayor, el médico que ni siquiera levanta la cara del computador para verle la cara al paciente y saludarlo. Entonces imagínense ustedes detrás de una cámara, pues eso va a ser mucho peor esa situación y esa deshumanización, porque hoy en día lo vemos, el médico no levanta la cara, porque él está concentrado en que en los 20 minutos tiene que escribir en el computador, en el sistema, en la historia clínica, todo lo que el paciente le diga y además examinarlo, si es que lo examina, porque generalmente le pregunta cómo ha estado y depende a lo que vaya o si va a su control, pues le toma la atención y básicamente eso es lo que hace. Entonces, es algo muy importante a tener en cuenta. Ojalá progresemos en la virtualidad, pero sin perder la humanización. Chara Marta, buenas noches. Yo Bueno, quería hacerte la siguiente pregunta. Tú hablabas algo de la educación. ¿Qué tan importante es que el adulto siga estudiando, pero hasta qué rango de edad? Porque a veces tenemos adultos que ya el estrés académico le causa muchos problemas. Entonces a mí me gustaría saber hasta qué edad es bueno que un adulto mayor siga capacitándose. yo pienso que mientras tenga uno ganas puede seguir estudiando, o sea, puede seguir preparándose. Y yo pienso que el estrés lo tiene uno mientras de pronto de eso depende un trabajo y depende un ingreso. Pero un adulto mayor normalmente ya no tiene que pensar en depender de un ingreso, o sea, de estudiar para un ingreso, ¿cierto? Entonces, yo pienso que sería incluso una edad ideal porque pues no tienes ese estrés, no tienes el estrés de, para que ya estudiaría uno por gusto, pienso yo, ¿cierto? Ya sería por gusto que uno estudiaría después de los 50 años, ya sería un gusto, como, y ya la mentalidad es diferente y lo que tú quieres aprender es diferente, el objetivo de aprender es diferente. Pienso que en cuanto a la tecnología y lo que la modernidad que está a la vuelta de la esquina de todos nosotros es una necesidad, o sea, por gusto o no gusto, ya es una necesidad y es algo que debe estar, que debe aprenderlo el adulto mayor a cualquier edad. De las personas que nos están acompañando en este momento, ¿hay alguna persona que quiera dar su punto de vista o quiera tratar de resolver alguna inquietud que le surja? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, realmente estaba muy atenta a lo que están hablando en este momento en el webinar. Realmente me parece muy importante el tema de lo de las citas médicas. Realmente, pues en mi caso, mi abuelita sufre mucho con el tema de las citas. Pues si nosotros no, como jóvenes, digamos que no les colaboramos y no estamos pendientes a ellos, no tendrían realmente la oportunidad de poder primero asistir
y de segundo poder continuar con un proceso que les puede llegar hasta quitar la vida y simplemente es por negligencia de la misma EPS. Entonces, creo que sería bueno también, si de pronto yo hubiera sabido que el tema de pronto iba a ser este, me hubiera gustado que ella hubiera estado conmigo para que ella pudiera entender que también, porque de pronto ella en algunas ocasiones se siente culpable, entonces ella dice como que "Ah, no pude ir, pero porque no pude sacar la cita, no entendí, no sé cómo hacerlo", entonces lo que decía la doctora Marta, que una autorización, si a mí se me hace complejo que soy una chica joven y realmente puedo sacarlas, digamos que por internet o algo así, cómo es tan difícil para ellos, ¿me entienden? Sin embargo, me parece muy curioso, qué rico también saber eso y ya, creo que será mi apunte. Gracias, Natalia. ¿Alguien más que tenga una inquietud para seguir trabajando con la webinar con Natalia? Buenas noches. Yo no tengo una inquietud, pero sí tengo una propuesta que se debería tener en cuenta para elevarlas a las EPS, porque en cada EPS debería tener una línea exclusiva para atención al adulto mayor, donde detrás de la máquina, en lugar de que sea una máquina que conteste, sea una persona que atienda al adulto mayor y lo pueda orientar. Porque aquellas personas que no tienen realmente quien les ayude, que están completamente solas, entonces los dejamos morir, o su decisión es morirse porque no tiene una forma de cómo pedir una cita. Yo creería que sí, se pueden tener alternativas diferentes a la virtualidad y al trabajo que sea la máquina que lo atienda al adulto mayor específicamente. Y frente al aprendizaje, es importante que se tenga ese proceso de aprendizaje durante toda la vida, sobre todo en la edad adulta, dedicarse a uno a aprender cosas diferentes o a ejercitar su mente, eso contribuye y evita un poco la demencia senil, o si no, de pronto Marta me puede apoyar en esa idea. Muchas gracias. Gracias, Gloria Belki. Sí, Gracias. creo que Marta tuvo una palabra clave y es humanización. Creo que esa parte de la humanización es bien importante y Gloria Belki nos acaba de hacer un aporte, Natalia, otro aporte acerca de la humanización que deben tener. Nos cuenta Natalia que, por ejemplo, había podido invitar a su abuela a que estuviera en esta charla, en este webinar, pero esa es la idea nuestra, tratar de empezar a enfocar ese tipo de cosas para que sea mucho más fácil para nuestros adultos mayores, que en algún momento todos llegaremos a hacerlo, y me imagino cómo será la tecnología, obviamente mucho más adelante, que tenemos que estar en ese rol, en el rol del aprendizaje constante. En el caso del adulto mayor, pues ese aprendizaje con relación a las tecnologías. José, ¿nos ibas a decir algo? Sí, sí, sí. Creo que lo que decía la doctora Marta, el tema de cómo no perder la humanización es fundamental. Y más en estas personas que están muy concentradas en el contacto pues verbal y del tocar y del sentir y del ver. Y si se queda uno en la llamada, ¿sí? Como en la indicación, se está perdiendo todo ese transcurso y todo ese trasfondo que tiene y se me hace un punto a resaltar muy importante. Sí, José, gracias. Liliana, ¿tienes algo más para contarnos? ¿Una experiencia personal o algo, una vivencia que haya marcado de alguna forma tu trabajo, por ejemplo, con relación a esto del adulto mayor, las tecnologías o todo ese tipo de cosas de las que estamos conversando? Pues realmente yo a lo que voy con la humanización es porque más de una vez lo he visto. Eh, Al adulto mayor llorar por no entender, por sentirse agobiado porque no entiende lo que le está pasando y no tenemos la paciencia de explicárselo. No, o sea, yo pienso a cualquier nivel, o sea, en cualquier relación, con un paciente, con un cliente, con lo que sea, una mirada,
la forma como mueve la boca, cómo mira, cómo entona una respuesta. Todo eso puede estar mostrando una completa deshumanización, ¿cierto? Le contestamos, ponemos un poquito en la posición de ellos, ¿cierto? Porque ve uno muy frecuentemente, por ejemplo, el adulto mayor que va acompañado de su hija y la hija lo regaña todo el tiempo porque no entiende, porque no pregunta, porque es la tercera vez que pregunta lo mismo, pues obviamente cuando se enfrenta a un tratamiento y a algo nuevo para él, que no conoce, que no sabe. Entonces lo ve uno. La hija, o porque no camina rápido la mamá y uno ya la llamó para que entre, entonces la jalonea. Pero mamá ya es la tercera vez que pregunta, pero eso ya no lo contestaron, pero eso ya se lo explicó el doctor. Entonces tener un poquito de esa paciencia, nosotros como familiares y cualquiera que deba darle una respuesta o deba entablar una charla o una relación con un adulto mayor. O sea, pensemos que son nuestros papás, pensemos que podemos ser nosotros dentro de unos años. Y si uno mira y si ustedes se han dado cuenta, eso es cíclico. O sea, uno se acuerda de la abuela de uno, hoy en día de pronto lo está viviendo con los papás de uno, y muy seguramente para allá vamos nosotros también. Entonces, realmente tratar de entender un poquito, y yo creo que a todos nos ha pasado que a veces de pronto sí trata uno como de impacientarse, de ser poco tolerante, pero pongámonos en esa situación. Y si ustedes se han dado cuenta, de pronto los que ya vamos avanzando en años, las cosas que uno le veía en sus papás hace 20 años, las está viendo en uno mismo hoy en día, ¿cierto? Entonces, la invitación para mí misma y para cada uno de ustedes es reflexionar un poco al respecto y darnos ese minuto, ese momento para que nos llegue la paciencia, nos llegue la tolerancia, que aflore el cariño por encima de todo y el respeto hacia ese adulto mayor. Yo agregaría lo siguiente a lo que tú acabas de decir, es tratar de colocarnos en los zapatos de los adultos mayores, ¿sí? Porque a veces creemos que nosotros en nuestros zapatos nunca vamos a llegar a ese tipo de zapatos y eso se pasa muy rápido el tiempo. Sí. Muchas gracias, señora Marta, por todo este rato agradable que nos hiciste pasar y algo que nos lleva a interesarnos más, a querer más a ese adulto mayor. Claro que sí. En este orden de ideas, con todo lo que hemos conversado entre todos, entendemos que la educación, creo que somos parte fundamental de ella. Nosotros como, en este caso, en el caso nuestro, somos educadores físicos, creo que solamente con la primera parte de la educación podemos empezar a hacer que esos adultos mayores, papás, abuelos nuestros, estén en un mejor lugar para ellos mismos. Dijo Carlos, ponernos en los zapatos de ellos. Entonces la educación debe ser desde parte de nosotros hacia ellos. Creo que ellos aún, por lo que hemos vivido, por las experiencias que tenemos, tienen la capacidad para entender que aunque les cueste un poco más, al final de algún momento lo van a aprender. Pasó con los celulares, ha pasado con los computadores, ellos se han familiarizado un poco más. Pero no olvidar que nosotros somos los gestores de ese tipo de actividades para que ellos estén realmente vinculados y que no les dé miedo de estar haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Y esa invitación, gracias a las personas que nos acompañan, hay varios adultos mayores, están mirando la lista, que son reflejos para nosotros y que debemos estar seguros de que vamos a llegar allá. Entonces, tratemos de que esa educación que nosotros estamos dando ahora a nuestros padres y que ellos están recibiendo, la puedan tener nuestros hijos para con nosotros. De esta manera creo que se convertiría, igual que la vida, un círculo. Pero si ese círculo es agradable, creo que esa parte de unión familiar consolida y se consolida y fomenta un mejor estar para ellos y para nosotros mismos. Para todas las personas que estuvieron hoy en la webinar, muchas gracias. Muchas gracias por esa compañía. Aprecio mucho eso de parte de nuestro grupo, de parte de Jorge, de José Luis y de Carlos.
y los estaremos invitando nuevamente. Estén pendientes a nuestras invitaciones. Síganos en la página de Facebook, Adultos Mayores, Adultos de Corazón, perdón, 123. Ahí nos pueden encontrar, ahí van a encontrar algunas cosas de las que hemos trabajado nosotros. Y nada, quedamos felices por esta invitación. Marta Liliana, muchísimas gracias por tus aportes. Compañeros, grupo de trabajo, muchas gracias por todo. Una feliz noche. Gracias por Muchas la gracias a invitación. todos. Feliz noche. Muchas Bueno, gracias. Feliz quiero noche. Muchas gracias a las comentarles 23 personas que antes conectaron. de Gracias. acabar. Muchas gracias a ustedes por sus aportes. Vale, muchas gracias a todos pues por acompañarnos. Les recuerdo que también tenemos un taller online en 10 minuticos. Entonces para que por favor tomen un break. eh, y nos vemos entonces por ahí faltando 5 para las 8 por favor, para que estemos ahí muy pendientes y también fortalezcamos un poco lo que nos acaba de explicar la doctora Marta y tengamos un poco de conocimiento en otras áreas para que así entendamos mucho mejor el por qué y para qué y sobre todo querer al adulto mayor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Chao. Ah, creo que llegó la profe. Hola, profe. Hola muchachos, ¿cómo están? Bien, sí, señora. Buenas noches, ¿cómo están? Profe, buenas noches. Gracias. Adiós, ¿cómo les ha ido? Muy bien, sí, señora. Bien, sí, señora. Profe, pues creo que su merced llegó cuando ya nos estábamos todos despidiendo. Tuvimos el acercamiento de... Ok, Sí, tuvimos el acercamiento de la doctora Marta, una conocedora hizo ok. sobre del tema del adulto mayor, familiarizado al tema de cáncer y ella nos estaba comentando un poco acerca del acercamiento y la humanización que se debe tener con el adulto mayor, acerca de ese tipo de procedimientos, de cómo el adulto mayor genera ese tipo de complicaciones y de limitaciones a la hora de pedir una cita. Entonces, pues eso básicamente comentamos ahorita en el webinar que tuvimos. Y adicionalmente ahorita tenemos un taller online a la que también todos están De las cordialmente 9, invitados. Sí, las 9 señora. de la noche. Sí, señora. Finalmente Entonces, va a ser por Facebook Live, ¿verdad? sí, Luis, señora. listo. Entonces, pues para Entonces que... ahí los estaré acompañando en ese. Vale, sí, señora. Entonces, muchas gracias. Qué pena contigo, profe, que llegaste ya un poquito tarde. No, qué pena con ustedes, pero es que estaba terminando tutoría. No, no, profe, tranquila. Igual, pues, esa es la idea, que también se evidencie que estamos comprometidos con el proyecto y obviamente, pues, queremos crear un poco de concientización dentro de la comunidad y dentro del núcleo familiar para que esto pueda coger una gran fuerza y ayudarnos. Gracias, entonces nos vemos a las 9 de la noche. Vale, profe, muchas gracias y muchas gracias a todos nuevamente.